En este video vamos a estudiar el producto de vectores. Ya vimos que los vectores se pueden sumar entre sí, se pueden restar y ahora vamos a ver que se pueden multiplicar. Pero vamos a empezar con el caso más simple, que es el producto de un vector por un escalar, o sea, por un número. Esto parece un acento, no lo es. Multiplicar un vector A por un escalar M significa aumentar o disminuir su magnitud, o sea, su longitud. Acuérdense que la longitud me representa la magnitud cuando lo hago gráficamente. Disminuir su longitud M veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Vamos a ver un ejemplo para que no se quede como A y M. Dice, por ejemplo, inciso A, si un vector A de 2 newtons, o sea, su magnitud es de 2 newtons, se le multiplica por un escalar igual a 3, el vector final tendrá una magnitud de 6 newtons. Entonces, si se dan cuenta, la magnitud de 2 newtons se multiplica por el número, simplemente. 2 por 3, 6 newtons. ¿Qué pasó con el vector original? Al multiplicar por 3, pues creció 3 veces. Y como no cambió sentido nada, su dirección y sentido no cambian, nada más creció. Pero no sucede lo mismo cuando se multiplica con un número menor de 1, como es el caso del inciso B, que nos dice que si al mismo vector de 2 newtons se le multiplica por un escalar igual a 0.5, el vector final tendrá una magnitud de 1 newton. 2 newtons por 0.5 me da 1. Pero como fue positivo, su dirección y sentido no cambian. No así cuando se multiplica por un número negativo, como es el caso del inciso C. Si al mismo vector de 2 newtons se le multiplica por un escalar igual a menos 2, se va a multiplicar menos 2 por 2. Me va a dar un vector de menos 4. Su longitud aumentó, su magnitud aumentó, pero al ser negativo quiere decir que va a cambiar de sentido y por lo tanto de dirección. Acuérdense que cuando vimos el vector opuesto, cuando restábamos vectores, veíamos que al cambiar de sentido también cambia su ángulo directriz. Entonces acabamos de ver qué sucede con un vector cuando es multiplicado por un número, por un escalar. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando se multiplica un vector con otro vector, un vector por otro vector. Bueno, pues primero empezaré diciéndoles que existen dos tipos de productos entre vectores. El primero que vamos a ver es producto escalar de dos vectores, o bien conocido también como producto punto. Se le llama producto escalar porque la manera en que se multiplican estos vectores hacen que al multiplicar dos vectores obtengamos un número, o sea, un escalar. Dos vectores que al multiplicarse por el producto punto se convierten en un número, en un escalar. Y una forma de ver este producto es cuando nos presentan los vectores en función de sus componentes i, j y k. Un vector A, un vector B con sus componentes i, j y k. Nos dicen que el producto punto, aquí está representado por un punto, el producto A punto B es igual a eso, a multiplicar sus componentes de A por sus componentes de B. Y lo único que hacemos es agarrar la componente, la magnitud de la componente de I del primero con el I del segundo. Y luego más la componente de J del primero por la componente del J del segundo, más la componente en K del primero por la componente en K del tercero. Dice, lo anterior indica que se deben multiplicar las componentes I y sumarse con el producto de las componentes en J y sumarse con el producto de las componentes en K. Si los vectores dados estuvieran en dos dimensiones, por ejemplo, CI más CJ, DI más DJ, pues es lo mismo, simplemente no habría K. Entonces vamos a poner un ejemplo de algo que es muy sencillo cuando nos lo dan en función de sus componentes. Aquí me dan el componente B1, 3i más 2j menos 4, y B2 menos 5i menos 6j más 7. Y me dicen que su producto es agarrar las magnitudes. Ya no voy a tomar las i's para nada. Voy a tomar el 3 y lo voy a multiplicar con el 5.
O sea, el primero de I con el segundo de I. 3 por menos 5. Y lo voy a sumar. La J del primero multiplicado por la J del segundo. 2 por menos 6. Más, le voy a sumar la K del primero multiplicado por la K del segundo. Y puras magnitudes. 3 por menos 5 me da menos 15. 2 por menos 6 menos 12. 4 menos 4 por 7 menos 28. Hago la suma y me da menos 55. Me dio un número. Bien. Otra forma de ver el producto punto es cuando nos dan los vectores en forma polar. Esto es con una magnitud y su ángulo. Nos dicen que otra definición de producto punto o producto escalar entre dos vectores A y B es el número que resulta de multiplicar sus magnitudes, o sea, cuánto valen, por el coseno del ángulo que forman entre sí. Esto es el producto A punto B es igual a la magnitud de A por B por el coseno del ángulo que forman, coseno alfa, donde alfa es el ángulo entre A y B. Y para eso vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Dice, ejemplo, dado los vectores F1 20 newtons a 30 grados, los dibujo 20 newtons a 30 grados, y 50 newtons a 90 grados, un poquito más grande, y aquí sobre el eje de las 10, 90 grados. Calcular su producto escalar F1.F2. Me dicen que es la magnitud F1 por F2 por el coseno del ángulo. Entonces voy a sustituir. Magnitud de F1, 20. Por magnitud de F2, 50. Por el coseno del ángulo que forman entre sí. Fíjense, si este ángulo es de 30 y este es de 90, el ángulo que forman entre sí es de 60. Por coseno de 60. Ese producto me da 500, me da un número. Entonces ya vimos que si me dan vectores en función de I, J y K, los hacemos de esta manera. Si me los dan en función de vectores polares, o sea, con su magnitud y su ángulo directriz, aplicamos esta formulita. Y entonces ahora vamos a ver el producto vectorial de dos vectores, o denominado también producto cruz. Este sí me va a dar un vector. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. El producto cruz de dos vectores A y B es otro vector C. Esta operación se representa de la siguiente manera. El vector C va a ser igual a la resultante de multiplicar el vector A por el vector B. Y cuando me lo dan de manera polar, o sea, con su magnitud y su ángulo directriz, la magnitud de este vector será la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo que forman entre ellos. Aquí le puse beta, pero aquí especifico donde beta es el ángulo entre A y B. Ahora dice, por definición, la dirección de C, que es el producto vectorial de A y B, es perpendicular al plano formado por A y B. Aquí, por favor, pongan mucha atención lo que es una dirección perpendicular al plano. Imagínense que tenemos en el piso una hoja. Y aquí está el vector A y aquí está el vector B. El producto de A por B nos va a dar un vector que ya vimos que su magnitud va a ser A por B por el seno del ángulo que formen, pero su dirección va a ser perpendicular. Si está aquí en el piso, sería algo que sale del piso, que va hacia arriba, perpendicular al piso. Ese es A por B. Pero cuando decimos B por A, fíjense, A por B va para arriba, B por A va para abajo. Eso quiere decir que el producto A cruz B no es igual a B cruz A. Será igual en magnitud, pero en dirección y en sentido nos dará un vector distinto. Entonces, dice aquí, del ejemplo anterior se observa que en el producto cruz entre dos vectores A y B cumple la propiedad conmutativa, es decir, A cruz B es diferente del producto B cruz A, simplemente por esta razón. Una forma de encontrar el sentido del vector resultante del producto cruz
es utilizar la regla de la mano derecha. Ahí va. La cual consiste en colocar el dedo índice, esto lo veremos así, muy claro, en una sesión de Zoom, pero ahorita imagínense, pongan el dedo índice de la mano derecha en la dirección del primer vector. Por ejemplo, en esta, deberá de ser en A. Y girar los dedos hacia el segundo vector, hacia B. Y el dedo pulgar nos indicará el sentido del vector resultante hacia arriba. Y aquí, si es B cruz A, pues tenemos que voltear la mano B y girar hacia A y el pulgar nos quedará para abajo. Eso ahorita en esto no lo podemos observar bien. En una sesión de Zoom se los mostraré. Pero entonces fíjense, por favor, siempre van a salir vectores que son perpendiculares al plano. Les decía, si estamos trabajando en el piso, podrá haber vectores producto cruz que serán saliendo del piso o entrando al piso. Si estamos trabajando en una pared, por ejemplo, en un pizarrón, el producto cruz serán vectores que salen del pizarrón o que entran del pizarrón. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda. Dados los vectores F1, el mismo que hicimos, 20 newtons a 30 grados y F2 a 50 newtons, calcular su producto cruz F1 cruz F2. Según la fórmula es la magnitud de F1, 20, por la magnitud de F2, 50, por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo? 60, el ángulo que forman. Aquí sería beta, tengo que corregirlo. Bueno, esto es beta. Seno del ángulo que forman, 60. F1 cruz F2 me da 866 newtons. Su dirección es perpendicular a la hoja de papel, o sea, en este caso, a la pantalla que están viendo ustedes. Y su sentido es saliendo de la pantalla. ¿Por qué? Porque ponemos el índice en F1, giramos hacia F2 y el pulgar nos indica que está saliendo. Pero nos da un vector, que aquí no lo podemos dibujar. Pero esto es cuando nos lo dan en forma polar. ¿Qué pasa cuando me lo dan en I, J y K en sus componentes? Nos dicen que otra manera de calcular el producto vectorial de dos vectores cuando nos lo dan en componentes I, J y K, se va a obtener un vector C que es utilizando el método de determinantes. Que el vector C va a ser el producto de A cruz B y va a ser igual a este determinante, I, J y K, A1, A2, A3, B1, B2 y B3. Dicho de otra manera, ponemos la dirección I, J y K y la magnitud del vector en I del A, en J del A, K del A, B del I, J del B del J y B de la K. Y hay que resolver este determinante. Este determinante nos dice aquí que se resuelve de la misma forma que se ha empleado en la solución de un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. No sé si ya lo hayan visto en matemáticas, pero si no, no hay ningún problema. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero vean, este tipo de determinantes, I, J y K, el primero siempre se le pone un signo positivo, el segundo un negativo, el tercero un positivo. Si hubiera más, ya no sería determinante, ya empezaríamos a caer en matrices, sería más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Pero esos ya serían matrices. Y nos dicen que pongamos la I, la J y la K del primer vector, o sea, de A. Y abajito de él, la I, la J y la K del segundo vector, o sea, de B. Y que este vector de 3 por 3, 3 renglones por 3 columnas, lo transformemos primero a 1 de 2. ¿Cómo? Multiplicando la I. Aquí si se dan cuenta, la I es la que voy a poner, está en un circulito. Dice que voy a utilizar la I y la voy a transformar a un determinante de 2 por 2. ¿Cómo? Elimino la columna y elimino el renglón. Y lo que me queda es I multiplicando a A2 por A3 y aquí abajito B2 por B3. Y después este determinante también lleva el signo más y el signo menos. Y significa
Acuérdense, los determinantes se multiplican cruzados. A2 por B3 me lo da y no le voy a cambiar signo. Voy a mantener, o el signo que me dé lo multiplico por más, y un signo más por más me da más, y un signo menos por más me da menos, o sea que no le cambio el signo. Pero el A3 por B3, cruzado así, ese sí le voy a cambiar el signo, porque aquí, si esto me da positivo, lo pondré negativo. Si este producto me da negativo, lo pondré positivo. Le tengo que cambiar el signo. Y entonces la I se va a encontrar resolviendo este determinante y me queda A2 por B3, no le cambio signo, A3 por B2 y le cambio el signo que me dé. Y vamos a ver, y que lo mismo vamos a hacer para J, pero acuérdense que J era negativo menos J por un determinante de 2 que lo encuentro quitando este renglón y quitando esta columna. Me queda A1 y A3, A1 y A3, B1 y B3. Y entonces me queda menos J. A1 por B3 no le cambio signo. Aquí es negativo. A3 por B1 le voy a cambiar el signo que me dé. Y finalmente, la K la voy a encontrar transformando a un determinante de 2 por 2 de igual manera. K positivo, determinante de 2 por 2 que lo formo eliminando el renglón y la columna correspondiente. Me queda A1, A2, B1, B2. Y aquí más K que multiplica A1 por B2, positivo, no le cambio sentido. Aquí A2 por B1, lo que me dé, le tengo que cambiar sentido. O signo, perdón. Y entonces me quedaría el I menos la J más la K. Ahí está. Este es un vector, que es un vector C. Vamos a hacer un ejemplo para ver si lo podemos entender. Calcular el producto cruz A cruz B de los siguientes vectores. A, y me los dan en función de sus componentes I, J y K. Y B, igual. Y me dicen que va a ser un vector C que me tiene que dar esto. ¿Qué hago? Pues pongo I, J y K, y como primero está A, pues primero pongo los valores de A. 5, menos 2 y menos 6. Y abajito los valores de B, menos 9, 7 y 10. Y entonces, como dijimos, voy a multiplicar la I por un vector de 2. Acuérdense, más, menos, más. Y aquí, ¿cómo encuentro el determinante de 2? Quito la I, quito esta. Y al quitar esta, me queda menos 2, menos 6, 7 y 10. Menos 2, menos 6, 7 y 10. Menos J. Acuérdense que aquí dijimos que siempre el que seguía J era negativo. Bien, menos J. ¿Y cómo encuentro el determinante de 2? Pues quito este y quito este. Al quitar este me queda nada más 5 menos 6. Aquí quité este, me queda menos 9 y 10. Y luego más K. Por un determinante. Este se movió mucho. Bueno, no importa. Quito esta columna y quito esta hilera. Y me queda 5 menos 2, menos 9 y 7. Y entonces empiezo a multiplicar. El vector C va a ser I por este determinante. Menos 2 por 10, menos 20. Menos por más me da menos. No cambio el signo. Y acá, menos 6 por 7, menos 42. Por menos, más 42. Espero que se vaya entendiendo el cambio de signo. Luego voy a menos J, que multiplica este determinante. Y este determinante es 5 por 10, 50. Es positivo. Por positivo no cambia, queda positivo. Y aquí, menos 6 por menos 9 es más 54. Pero como es menos, le cambio el signo a menos 54. Más K. 5 por 7, 35. Como es positivo, no le cambio el signo. Aquí, menos 2 por menos 9. Menos por menos me da más. Pero como es negativo,
lo cambio a menos. Y entonces ya después digo y que multiplica a esta suma, la 22, menos j, que multiplica aquí 50 menos 54, menos 4, k 35 menos 18, 17. Y al último, pues ya lo que hago es ponerlos en este orden. 22 por i, y aquí menos por menos me da más 4j más 17k. Este fue el vector resultante de A cruz B. Vamos a hacer otro más sencillo y que me va a servir a manera de poder platicar de algunos conceptos que vamos a ver más adelante, que es momento de una fuerza. Dice, calcular el producto cruz F1 cruz F2 de los siguientes vectores, y nada más me dan I y J, no hay K. Bueno, pero a mí me dijeron que tengo que usar I, J y K. Ah, bueno, pues pongo I, J y K, pongo el primero, 5 menos 2, y como no hay K, pues le pongo 0. Luego abajo el del siguiente, menos 9, más 7, y como no hay K, 0. La I, que multiplica a 2, 0, 7 y 0. Ahí está. Menos J, quito esta, me queda 5, 0, menos 9, 0. Más K, quito esta, me queda 5, menos 2, menos 9 y 7. Hago un producto, y aquí 2 por 0, 0, 0 por 7, 0. I por 0 me da 0. En J, 5 por 0, 0. 9 por 0, 0. 0. Y más K. 5 por 7, 35. No le cambio el signo, está bien así. Menos 9 por menos 2, más 18. Pero le tengo que cambiar el signo, menos 18. Entonces aquí me queda 0 en I, 0 en J y aquí 17 en K. Pues entonces nomás pongo que la resultante está 17 en K. Y entonces fíjense en una cosa importante. Dos vectores que estaban en I y en J, o sea, en X y en Y, cuando los multiplico por producto cruz, me da un vector que está en Z, está saliendo del plano o entrando, de acuerdo a la regla de la mano derecha. Vamos a ver esto, hasta aquí lo vamos a dejar y vamos a efectuar algunas tareas para practicar esto. Seguimos en contacto.